ya nomás esto es todo lo que me faltaba, ya se me desorganizó esto. Pedro no era fácil de entender, pero era imposible no quererlo. Oh, así lo dijo Óscar Pulido, en una entrevista que pocos recuerdan, pero que merece ser escuchada. No lo dijo con orgullo, tampoco con nostalgia forzada. Lo dijo con ese tono que solo tienen los que ya vivieron todo y no tienen nada que perder. Pedro Infante no era perfecto ni simpático todo el tiempo. Tenía sombras, como todos los grandes, pero también tenía una luz que no venía de los reflectores. Pulido contó que, aunque compartieron escenas memorables, lo que más recuerda no son los aplausos, sino los silencios incómodos entre toma y toma. Una vez le pregunté por qué evitaba ir a casa. Me respondió, porque allá no aplauden. Esa frase quedó marcada, no por dramática, sino por sincera, y por eso, cuando Pulido habló sin reservas, no buscaba herir ni romper íconos, solo quería contar que detrás del ídolo había un hombre que temía volver a ser olvidado. No necesitó lágrimas, ni guiones, solo una verdad. El Pedro que todos aman no era el único Pedro que existía. Él nunca quiso ser protagonista, solo quería estar donde hiciera falta. Así describió un director a Óscar Pulido, y esa frase, aunque sencilla, resume una carrera entera. No buscaba la cámara. La cámara lo encontraba a él, con su voz peculiar, su andar ligero y esa mirada de cómplice travieso. Se ganó un lugar en la memoria colectiva, sin necesidad de carteles gigantes. Era el rostro amable, que aparecía en los momentos precisos, como si el cine lo llamara cuando más lo necesitaba. Pedro Infante lo conoció en uno de esos rodajes eternos, donde el cansancio une, más que la fama. Pulido tenía algo que calmaba el ambiente. Dijo Pedro en una entrevista de 1955, con solo estar ahí, ya sabías que todo iba a salir bien. Esa confianza fue lo que cimentó su amistad. Pedro podía cantar, llorar, volar motos en pantalla, pero después buscaba a Pulido para hablar de su madre, de su miedo a quedarse solo, de cómo odiaba no poder caminar por la calle sin que lo miraran como un monumento. Y Pulido escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, porque para él, antes que el ídolo, estaba el hombre. En el set, Pedro era fuego. Fuera del set, a veces solo ceniza. Pulido lo dijo sin dramatismo, como quien ya ha hecho las paces con el pasado. En una ocasión, tras una jornada agotadora, Pedro le ofreció una cerveza. Brindemos, dijo. ¿Por qué? Preguntó Pulido. Por seguir respirando. Aunque duela, no era una broma. Era su forma de decir que la fama también pesa, y a veces demasiado. En los descansos, Pedro se alejaba del equipo. Se sentaba solo, con una libreta que nunca mostraba a nadie. Pulido la vio una vez, abierta por error. En una hoja, Pedro había escrito: Hoy sonreí por dentro. Por fin, ese detalle, ese susurro en papel, valía más que cualquier premio. Pulido nunca habló de esos momentos, hasta que ya era tarde. Tal vez porque entendía que algunos recuerdos duelen más si se comparten. Pero cuando decidió hablar, lo hizo sin filtros, sin adornos, solo con verdad. Y esa verdad, aunque pequeña, hizo más por Pedro que 1000 homenajes. Una noche, en plena grabación, Pedro rompió una copa sin querer. El ruido alertó a todos, pero Pulido no se movió. Solo lo miró. Pedro, sin mirar a nadie, murmuró: A veces quisiera romperme yo también. Fue uno de esos momentos que nadie entendió, excepto Pulido. No hizo preguntas, no ofreció consuelo. Solo se quedó. Con los años, Pulido admitió que Pedro vivía con un peso que ni él mismo sabía nombrar. Era la presión de ser amado por millones y aún así sentirse incompleto. Lo tenían en altares, pero él dormía con dudas. Esa dualidad, esa lucha interna, era lo que más lo hacía humano. Pulido decía que Pedro no necesitaba consejos, solo lugares donde no fingir. Y eso era él. Un espacio donde Pedro podía dejar de actuar. Por eso, cuando hablaba sin reservas, Pulido no contaba escándalos, contaba verdades, de esas que no venden periódicos, pero sí revelan el alma. El día que murió Pedro, Pulido estaba grabando un comercial. Le avisaron entre toma y toma. Pensó que era una broma de mal gusto, pero al ver la cara del camarógrafo, entendió que no lo era. Guardó silencio. Terminó su trabajo, como si nada, y luego se fue, sin despedirse,
Me dolió más, porque había cosas que nunca le dije. Entre ellas, un simple gracias por dejarme verte sin máscara. La muerte de Pedro no solo le dolió como amigo, también lo dejó con una culpa difícil de explicar. Él se fue siendo leyenda, pero yo lo vi siendo humano, y creo que debía haber contado eso antes. Pasaron años antes de que Pulido hablara, y cuando lo hizo, no preparó discurso, solo abrió la boca y dejó salir la memoria. No buscaba consuelo, buscaba justicia. Para ese Pedro que pocos conocieron y que el mundo, en su afán de idolatría, había olvidado, Pulido nunca fue una estrella fugaz. Fue como esas luces que, aunque no brillan tanto, te guían cuando todo se apaga. No hizo cientos de películas, pero cada una tenía su huella. Su estilo era limpio, sin exageraciones, con una honestidad que se notaba hasta en el silencio. A veces parecía que no actuaba, solo era, y eso. En el cine es más difícil de lograr que una gran escena. Mientras Pedro volaba alto, Pulido caminaba firme, y eso lo hacía indispensable. Era la sombra necesaria para que el otro pudiera brillar, sin quemarse. Después de la tragedia, le ofrecieron entrevistas, libros, documentales, pero él decía, no quiero que mi memoria se vuelva mercancía. Rechazó homenajes vacíos y cámaras sensacionalistas. Solo aceptó hablar, cuando sintió que era por respeto y no por morbo. Y cuando habló, no lo hizo como actor. Lo hizo como amigo, como quien lleva años cargando con una historia que no quiere ser olvidada. Esa coherencia también es parte de su legado. Porque a veces la mejor manera de recordar es contar las cosas sin necesidad de adornarlas. Con los años, Pulido se convirtió en algo más. Que un actor secundario se volvió un guardián de la memoria, no con monumentos, sino con palabras, mientras otros hablaban de Pedro como si fuera una leyenda de mármol. Pulido hablaba como quien extraña a un viejo amigo. No quiero que lo recuerden perfecto, dijo una vez. Quiero que lo recuerden real. Y real era, con días brillantes y noches oscuras, con victorias en pantalla y derrotas en el alma. Pulido no buscaba glorificar, buscaba equilibrar, porque sabía que la memoria también puede ser injusta, cuando solo elige lo que brilla. Por eso, cada vez que lo entrevistaban, Pulido regresaba a lo simple. Pedro en bata, leyendo en voz baja, desayunando pan con café, sin maquillaje, ni micrófonos. Decía que esos momentos valían más que cualquier homenaje en televisión, y tal vez por eso sus recuerdos no eran nostalgia vacía, eran retratos vivos de una amistad que sobrevivió al silencio. Hay despedidas que no se dicen en voz alta. Óscar Pulido se despidió de Pedro. Mucho después de su muerte, lo hizo con palabras que no buscaban escándalo, sino sentido. En cada testimonio, dejó claro que no se trataba de revivir al ídolo, sino de honrar al amigo, un amigo que no siempre supo ser feliz, que brilló, sí, pero también sangró por dentro. Y en esa honestidad reside la grandeza del recuerdo. Porque lo fácil es callar. Lo difícil es contar lo que duele sin perder el respeto. Pulido logró eso, y por eso, aunque su nombre no esté en estatuas, queda grabado en las historias que importan. Cuando alguien te cuenta una verdad, sin miedo ni adorno, lo mínimo que puedes hacer es recordarlo